Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y hoy en línea directa les traemos esta entrevista o este debate que hubo en el programa de Enrique Hernández Alcázar de W Radio, en donde primero entrevistó a la jueza del Distrito 19 en Veracruz, Nancy Juárez, y después al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Cabe mencionar que más tarde la juez pidió debatir con el diputado morenista y entonces hubo agarrón. Sin más que comentar, comenzamos el video. Es muy preocupante, yo diría ya alarmante. Subimos 3 escalones de nivel. El respaldo que le dieron a la presidenta constitucional respalda un desacato, o sea, y el desacato es un delito. Eh, Pudieron haber expuesto los argumentos que quisieran, en el sentido que quisieran. Sin embargo, una resolución judicial no está sujeta a debate político. Las autoridades, en este caso, pues la presidenta, el diario oficial, tuvieron que haber hecho valer los recursos que no lo hicieron dentro del juicio de amparo. Y si pretendían, pues, modificar la resolución, ahí es el canal institucional en el que tuvieron que haber interpuesto pues los recursos previstos para todas las partes y que señala muy claramente la ley de amparo. Sin embargo, bueno, pues no lo hicieron y consintieron esa resolución, Enrique. ¿Tiene facultades el Senado para ordenarle a la presidenta o avalar que la presidenta desacate una orden judicial? ¿Tiene facultades legales la Consejería Jurídica de la Presidencia para solicitar que el Senado intervenga? No, claro que no. Esta es una cuestión, ellos están ahí haciendo un debate político que nada tiene que ver con el juicio de amparo. Habrá que leer nada más la ley de amparo y la Constitución para advertir cuál es el camino a seguir en estos asuntos, y pues están los medios legales de defensa para ahí hacerlos valer. Y la ley de amparo pues es clara, o sea, en ningún momento te dice que le consultes al Congreso o al Senado o a la consejería, no. O sea, de una lectura simple y sencilla, nunca hasta el día de hoy no advertimos esa situación, y por eso pues los argumentos son paralelos al juicio de amparo. Lo cierto es que hay un procedimiento establecido en la ley de la materia para pues hacer valer los recursos y modificar las resoluciones. He escuchado sus argumentos en el sentido de que la ley del diario oficial la estoy contraviniendo. Por supuesto que no, Enrique. Esa ley y otras más fueron analizadas previamente a emitir la resolución de la suspensión definitiva, y pues ustedes verán también de la simple lectura que la ley del diario oficial no prohíbe ninguno de sus artículos, incisos o fracciones, la eliminación de alguna publicación en el diario oficial. Esta resolución, donde se le requiere para que cumpla con la eliminación de la publicación, todavía es sujeta a revisión por un tribunal colegiado. Ya les notificaron a las partes, que en este caso es la presidenta y el diario oficial, el contenido de la resolución, y ellos estarán en aptitud de interponer el recurso correspondiente para que sea analizado por un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado analice si fue correcta o no la determinación, dependiendo también mucho del criterio, ¿verdad?, que se aplica, pero ellos tendrán esa posibilidad. Lo cierto es que en el juicio de amparo no han interpuesto absolutamente ningún recurso en contra de las resoluciones ahí dictadas. Si no interponen algún recurso y esta resolución queda firme, y en el supuesto hipotético de que no cumpla la autoridad dentro del juicio de amparo,
pues la ley me obliga, no es potestativo, me obliga a dar vista al Ministerio Público Federal para Con todo que, lo que bueno, aprobó hoy el Senado para desacatar esta orden. sí, claro. O sea, el artículo que establece esa obligación de dar vista no ha sido modificado, a menos que pues el día de hoy presenten alguna iniciativa al respecto. Pero se tiene que aplicar ese artículo y se tendrá en su caso que dar vista al Ministerio Público Federal para que bueno, pues inicie el procedimiento respectivo en contra de las autoridades que incurrieron en un desacato. Qué desfachatez y qué cinismo. Decía en esta última parte que alcancé a escuchar, hay que aplicar la ley en caso de que no se cumpla y no se presente ningún recurso para iniciar el procedimiento de destitución o de darle vista al Ministerio Público. Muy bien, perfecto, aplausos. ¿Cuándo aplicó el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que dice que es improcedente el amparo en reformas constitucionales? O sea, unos artículos de la Ley de Amparo sí los aplica y otros artículos no los aplica. ¿Conoce el artículo 135 de la Constitución que dice que la última palabra en materia de reformas constitucionales la tiene el constituyente permanente? ¿Ese tampoco lo vio? Me decía el lunes diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que lo que hizo fue interponer esta orden judicial porque estaba viciado el proceso de la reforma judicial. ¿Eso sí se puede controvertir o tampoco? Artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, el amparo es improcedente en reformas constitucionales. Incluso aunque el proceso haya sido... Dime dónde dice ahí. ¿Desaseado? Dime dónde dice, en reformas constitucionales, pero esto no aplica para el proceso. No dice eso. ¿Quién revisa los procesos legislativos? Muy bien, qué buen tema. Siempre, en todo sistema jurídico, hay alguien, una instancia que tiene la última palabra para revisar algo. En el caso de las reformas constitucionales, el artículo 135 dice que es el constituyente permanente. En ninguna parte de la Constitución se dice que es una juez de distrito quien está facultada para revisar eso. No hay un artículo que diga eso. ¿Qué está haciendo en realidad esta jueza? Defendiendo un privilegio, teniendo una actitud facciosa, no quiere dejar su cargo y no quiere entender que el pueblo ordenó al soberano a cambiar la Constitución para modificar al Poder Judicial. El artículo 61, fracción primera, establece que el juicio de amparo es indirecto, es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Creo que andan un poco perdidos porque en el juicio de amparo que nos atañe no se reclamó la reforma ni adición, se reclamaron actos previos intralegislativos y bueno, pues en ese sentido el artículo no es aplicable. Quedaría sin materia, además, sobrevendría una causal de sobreseimiento, querida juez. Si está usted hablando de titularon actos previos y ya se dio la reforma y ya se publicó en el diario oficial, eso ha quedado sin materia. Discúlpeme, diputado, es incorrecto lo que usted precisa. De amparo. Nosotros tenemos la obligación de admitir las demandas y más aún no es cierto. Tratándose hay jueces de Ciudad de México que han desechado demandas y han negado suspensiones. Precisamente aquí en Ciudad de México. La libertad que tenemos nosotros y la independencia judicial que estamos tratando de salvaguardar
porque finalmente, pues esa es parte de la carrera judicial. Entonces, nosotros exponemos argumentos y fundamentos suficientes y si no los consideran, pues, favorables a sus intereses, por eso están los canales de los recursos que establece la propia ley de amparo. El artículo 135 constitucional dice que la última instancia en materia de reformas constitucionales la tiene el constituyente permanente. El artículo 135 establece la supremacía del constituyente permanente para las reformas constitucionales. En ninguna parte dice que una juez o juez de distrito puede o tiene facultad para revertir, suspender lo que ha determinado las 2/3 partes de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados. Y tan es así, y tan me está dando usted la razón, es que jueces de distrito han desechado estas demandas y han negado suspensiones. Es evidente que la única juez de todo el país que ha ido en contra del artículo 61 es usted. Y en eso no vamos a entrar a debate. No, sí, cómo no, este es un debate. Y la única juez que ha violado la letra de la ley en materia de amparo es usted. Lo tuvieron que haber hecho valer en los recursos. Y no se hizo así. Hubo un silencio total de las autoridades dentro del juicio de amparo. No interpusieron recurso de queja. También entienda, no estamos haciendo una situación extraordinaria. Vamos a poner un poquito de orden. A ver, termine, jueza, y le doy la palabra al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Sí, claro. No interpusieron ningún recurso de los previstos en la ley de amparo y de esa manera, pues, consintieron las resoluciones. Estuvieron bien o mal dictadas, a su parecer, las consintieron porque no hubo un tribunal colegiado que revisara esas resoluciones. A ver, Sergio. Entonces, bueno. A ver. Entonces, de esa manera, bueno, pues sabemos todos que quedan firmes y entonces tendrán que cumplirse. Sergio Gutiérrez Luna. Usando esto último que usted acaba de decir, sabemos todos que el artículo 135 dice que quien tiene la facultad para reformar la Constitución es el constituyente permanente. Sabemos todos que la ley de amparo, usted que es aplicadora de la ley de amparo lo sabe, que no procede el amparo sobre reformas constitucionales. Usted es la única juez del país que ha dictado una resolución tan atroz como para pedir que deje de existir el Diario Oficial de la Federación en esa publicación donde ese texto constitucional es hoy derecho positivo mexicano. Hay muchos jueces que se avergüenzan de esa resolución que usted emitió porque la consideran un ejemplo de una aberración y además un ejemplo de un acto faccioso que más que ayudar está perjudicando al Poder Judicial. He estado esta semana entrevistando y reuniéndome con muchos jueces y juezas de distrito, magistradas y magistrados que aceptan la validez de la reforma constitucional, que quieren participar en el proceso. Oye, ahí Sergio, nada más una pregunta, metería yo una pregunta. No hay un solo artículo en la Constitución que diga que una jueza pueda suspender una reforma constitucional, eso no existe. No, y sosteniendo eso, pues yo recuerdo hace 10 años que quienes hoy están involucradísimos en este asunto, como Adán Augusto López Hernández, como Ernestina Godoy, consejera jurídica, pues presentaron un amparo contra una reforma constitucional, la energética, en 2014, y sí, evidentemente, les batearon el amparo. ¿Por qué hace 10 años? ¿Pero por qué hace 10 años tenían otra visión? Respecto a lo que dice el periodista, recordemos lo siguiente. En 2014 se metió un juicio de amparo contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto y en el periódico La Jornada dijeron esto. En su resolución, el tribunal argumentó que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución y dicha hipótesis se debe aplicar a los actos correspondientes al procedimiento de reforma de los preceptos constitucionales, que ni siquiera puedan causar agravio a los gobernados, pues el eventual agravio lo causa su resultado final, es decir, la norma reformada. Y esta es la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí dice, como consecuencia de lo anterior, también se debe resolver que el juicio de amparo es improcedente
contra el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, precisamente porque se trata de la norma que prohíbe el juicio constitucional contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, el jueza. artículo 107 constitucional y el 147 de la Ley de Amparo. Y en este caso, bueno, incluso hasta el propio ex ministro Arturo Saldívar hizo una reflexión en ese sentido y dijo que era procedente el amparo contra pues este tipo de reformas, ¿no? Entonces, bueno, pues antes dicen una cosa, ahora otra, el derecho es cambiante y hay independencia judicial. Entonces nosotros, actuando dentro del marco legal y constitucional y sin que se modifiquen las resoluciones porque no interponen los recursos respectivos, quedan firmes y tendrán que acatarse. Yo no podría decir más al respecto porque, bueno, el debate jurídico lo tuvieron que haber hecho valer dentro del expediente de amparo y no fue así. La jueza tiene imposibilidad para hablar y pronunciarse, como lo ha venido haciendo todos estos días, sobre asuntos o causas que estén en su conocimiento. Si alguien está violando aquí la ley, es la juez. Está impedida, o sea, al dar para entrevistas, pronunciarse. ¿crees que la jueza está desacatando el proceso? Por supuesto que sí. Jueza, ¿qué dice jueza? Ella sabe que no puede pronunciarse ¿Tiene sobre usted, eso. jueza, tiene usted derecho de hablar o no? No, sí, claro que lo voy a aclarar. Está equivocado el diputado porque cualquier persona puede consultar las listas de acuerdos y las versiones públicas. Entonces yo únicamente he referido lo que se ha publicado para a hablar través de esa versión que todavía no se ha resuelto en su causa. No tiene me he facultad. Pronunciado en cuanto al fondo del asunto. Está prejuzgando sobre el tema porque tiene un interés y su obviamente interés tampoco es lo hará. conservar sus privilegios. Bueno, pues vamos a seguir con el político que ya no me voy a ocupar por contestar. No, si hace política usted, porque invocó al ministro Saldívar e invocó también otras personas que se han referido antes, y eso se llama hacer política. Si habla de jurídico, le hablo de jurídico. Si habla de política, le hablo de política también. Si te ha gustado el video, pedimos que le des tu valioso like, que te suscribas y que lo compartas. Gracias por informarte y gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video de Línea Directa.